28 creencias fundamentales. Creencia número 11. Crecer en Cristo. El crecimiento es parte esencial de la vida. Sin el crecimiento, el nacimiento no tiene significado, propósito ni destino. Crecer es una ecuación inseparable de la vida, tanto en la vida física como en la vida espiritual. En la vida física se requiere nutrición, se requiere un ambiente sano, se requiere practicar ejercicios, se requiere educación. Asimismo, tener una vida llena de propósito. En la vida espiritual también es indispensable e importante el crecimiento. ¿Cómo crecemos en Cristo? ¿Cuáles son las señales del crecimiento espiritual? Para que una semilla pueda nacer, crecer y dar frutos, la semilla debe morir. Para que haya un crecimiento espiritual, también debe haber muerte. Y la primera o principal muerte para el crecimiento espiritual, para la vida espiritual, fue la muerte de Jesús. Sin la muerte de Jesús, sin su sacrificio en la cruz por ti y por mí, hoy no podríamos hablar de crecimiento espiritual, no podríamos hablar de salvación, porque sin Jesús la salvación no hubiese sido posible. El apóstol Pedro, en su primera carta universal, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, escribió: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Para nosotros tener vida y poder crecer espiritualmente, fue importante e indispensable la muerte de Jesús en la cruz, para poder tener salvación. Pero también debe haber la muerte al yo. Los seres humanos tenemos una naturaleza carnal, una naturaleza que nos llama y nos lleva a lo malo, nos lleva a apartarnos del Señor, alejarnos de Dios, desobedecer. Pero es importante e indispensable que el yo muera. Que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí, como lo expresó el apóstol Pablo en su carta a los habitantes de Galacia, en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, el apóstol escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debe haber una muerte al yo. Y luego entonces, una nueva vida. Una vida llevada o entregada al Señor. Una vida que ha sido rescatada y salvada, no por obras, sino por la gracia del Señor. Es cierto que la salvación es gratuita, pero no pensemos que por ser gratis es barata. No. La salvación es gratuita, pero tuvo un precio demasiado alto. Le costó la vida al Hijo de Dios. Le costó la vida a Jesús. Y a pesar de que es gratis, no es barata. No pensemos que no es necesario entonces vivir una vida de obediencia a Dios, que no es necesario vivir una vida entregada al Señor. Eso haría que la gracia fuera barata
y que pensáramos que Dios nos va a salvar en nuestros pecados. Dios no nos va a salvar en nuestros pecados. La vida es de constante crecimiento y es una vida entregada a Dios, como se crece. El apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Esta expresión, eis kenon, esta frase griega puede traducirse también como para algo vacío. En otras palabras, el apóstol le estaría diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido para algo vacío para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dios no te ha rescatado ni me ha rescatado de una vida vacía para llevarnos a vivir una vida vacía. Nos ha rescatado de una vida vacía para ahora tener una vida de propósito, una vida de crecimiento, una vida de entrega a Dios. ¿Y cuáles son esas señales del crecimiento en Cristo? La primera señal es una vida guiada por el Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3, versículo 5 del Evangelio de San Juan, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sin el poder del Espíritu Santo, la vida cristiana no es vida cristiana. Sin el Espíritu Santo no se es cristiano. Solamente el Espíritu Santo, una vida guiada y dirigida por el Espíritu Santo, es como podemos llegar a ser en realidad cristianos. Es como podemos crecer espiritualmente, crecer en Cristo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que se encarga de guiarnos a toda verdad. Pero además de eso dice que el Espíritu Santo es el que se encarga de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Es además el Espíritu Santo el que se encarga de transformar nuestras vidas. Y es el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, como Jesús mora en nosotros. Una vida sin el Espíritu Santo no es vida cristiana. Otro aspecto importante a tener en cuenta para el crecimiento en Cristo es una vida de amor y unidad. Una vida de amor y unidad, reconciliados con Dios, pero también reconciliados con nuestro prójimo. Una vida sin Jesús, pero una vida sin buena relación con el prójimo, no es una vida en la que se crece espiritualmente. En la vida cristiana se derriban todas las barreras que puedan haber. Las barreras de raza, de origen, nacionalidad, género, casta, color. Todo eso es derribado y ahora somos unos en Cristo Jesús. En la parábola del buen samaritano, Jesús expresó que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a nuestra iglesia, no es meramente nuestra familia o nuestros amigos. Nuestro prójimo es todo aquel que necesite de nuestra ayuda. Todo aquel que necesite de nuestro auxilio, ese es nuestro prójimo. Y allí llevamos una vida de unidad, una vida de amor para con Dios y para con la humanidad, ayudando al necesitado. Pero otro aspecto que debemos tener en cuenta es que así como diariamente necesitamos alimentarnos físicamente, también espiritualmente necesitamos alimentarnos. ¿Y alimentarnos de qué?
de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay alimento espiritual. Es a través de la palabra de Dios como yo escucho su voz, como Él me habla y me dice cuál es su voluntad, qué desea que yo haga. Y el apóstol Pablo escribió en su carta número 2 a Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es la Biblia como nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Es la Biblia el arma que Dios nos ha dejado, la espada de dos filos para resistir las acechanzas del enemigo. Pero otro aspecto muy importante que debemos tener en cuenta es una vida de oración. No hay crecimiento espiritual si no hay una vida de relación con Dios. ¿Cómo puedo ser yo amigo de Dios si no hablo con Él a través de la oración? ¿Cómo puedes ser tu amigo de Dios si no oras? Orar es hablar con Dios, es abrir nuestro corazón como a un amigo y contarle lo que sentimos, nuestras preocupaciones, nuestros deseos, nuestros sueños. Hay crecimiento espiritual cuando nos relacionamos con Dios a través de la oración. Pero otro aspecto importante en el crecimiento espiritual es llevar una vida de frutos. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 20, por sus frutos los conoceréis. Tener frutos es un aspecto importante del crecimiento espiritual. La salvación es por gracia. Es por gracia. Pero a menudo muchos la malinterpretan y dicen que no es necesario obedecer a Dios. Pero se equivocan. Porque el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 17 escribió, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Los frutos vienen como resultado de la fe. La obediencia a los 10 mandamientos es el resultado de la fe. El apóstol San Juan, en su carta universal, número 1, en el capítulo 2, versículo 4, escribió, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si una persona dice que conoce a Jesús, pero enseña que los 10 mandamientos están abolidos, pero no guarda los 10 mandamientos, dice el apóstol que el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que tenemos una vida de constante lucha. Es una guerra espiritual. El apóstol Pablo escribió, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien hacer pecar y apartarse del Señor. Pero tú y yo cada día debemos crecer espiritualmente, a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de la unidad, del ayudar a los demás. Pero también el apóstol escribió que no debemos dejar de congregarnos. Y consideremos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Otro aspecto importante, adorar a Dios, congregarnos,
cada sábado